Le lanzó una copa de vino contra la pared y gritó: «Simplemente desaparece». No era la primera vez que Elena usaba su voz como arma, pero algo en la forma en que el tallo de esa copa se partió en el aire y rebotó cerca de mi oreja hizo que la habitación se quedara inmóvil. Me quedé allí con los dedos apenas curvados sobre el borde de la encimera, dejando que su veneno flotara en el aire como un perfume barato. «Eres una sombra», espetó paseando descalza por las baldosas de la cocina como una especie de oradora motivacional trastornada con una blusa manchada de vino. «Has sido un fantasma desde que dejaste la armada. ¿Crees que juguetear con routers y ver viejos documentales de guerra te convierte en un hombre? ¿Crees que esto?» Gesticuló hacia el salón donde nuestro televisor silencioso parpadeaba como el monitor de un hospicio. «¿Es una vida?» Parpadeé una vez. Calma, silencio, sin aumento del ritmo cardíaco. La mudanza llega a las 7:00. Se detuvo en seco. Eso la hirió. El destello de suficiencia en sus ojos vaciló. «¿A dónde?», se burló. «Al bosque. Vas a vivir desconectado como un lunático preparacionista con un cubo de sopa en polvo». Echó la cabeza hacia atrás y se rió. Quiero decir, se rió de verdad, con la energía de una actriz de teatro. No respondí. Simplemente apagué la luz de la cocina y pasé a su lado, lento y tranquilo. Arriba, detrás del viejo reloj de péndulo, que según ella siempre hacía que nuestra entrada pareciera un triste hostal. Presioné el pestillo. La caja fuerte detrás de él se abrió con un siseo, como si hubiera estado esperando. Dentro había una única memoria USB negra mate sin etiqueta. La puse allí hace 6 años cuando todavía creía que había una versión de nosotros que valía la pena proteger. Ahora la deslicé en la ranura USB de mi portátil, como un hombre que entrega un informe final. No lloré, no hice una pausa, no me pregunté si estaba siendo impulsivo. Mientras ella veía compulsivamente algún programa de citas basura abajo, yo lo subí todo. Declaraciones de impuestos. El registro de la propiedad intelectual a mi nombre, que usaba para su software de recursos humanos, la verdadera cadena de custodia del programa piloto, que creía que yo había olvidado. Cada favor que le hice, cada inicio de sesión que autoricé, cada detalle enterrado sobre el que construyó su vida. Luego concerté 3 citas, una con un tipo llamado David, que me debía un favor de nuestra época en el comando naval, una con un abogado al que ayudé a jubilarse discretamente 5 años antes, y una con un hombre que una vez me dijo: «Si alguna vez necesitas a alguien que limpie un sistema sin dejar ni una huella, soy tu fantasma». Fui metódico, fui preciso. Y ya que estamos, si esto te suena de mente desquiciado o simplemente extrañamente satisfactorio, tómate un segundo y suscríbete. El 97% de la gente que escucha no lo hace, y sinceramente, ayuda al equipo detrás de esto a crear más de las historias que de alguna manera no puedes dejar de escuchar. Ahora volvamos a la implosión. A las 2:13 a.m., Elena subió las escaleras a trompicones, murmurando algo sobre cómo probablemente yo estaba de mal humor frente a una hoja de cálculo. Ni siquiera se dio cuenta de que nuestra foto de boda había desaparecido de la mesita de noche o de que yo ya no dormía en la cama. Me había mudado silenciosamente a la habitación de invitados semanas atrás, un espacio que, según ella, olía a cartón y a fracaso. La oí abrir el frigorífico, servirse más vino. No necesitaba apresurarme. Ella ya me había entregado la cerilla. Solo tenía que esperar a que la casa se diera cuenta de que estaba empapada en gasolina. A las 4:06 a.m., la casa estaba en silencio. Los ronquidos de Elena resonaban débilmente a través de los conductos, puntuados por el ocasional hipo de demasiado Cabernet. Me senté bajo el resplandor de mi portátil sin prisa, simplemente moviéndome con precisión. Primero las cuentas bancarias. Ya había separado los fondos meses atrás, dejándolo justo en la cuenta conjunta para que ella pensara que seguíamos funcionando como un nosotros. Luego los servicios públicos,
Luz, agua, internet, todo a mi nombre. Clic, clic, transferir. Desaparecido. La factura del gas, curiosamente, fue la que más tardó. Aparentemente a su portal en línea no le gustaba Safari. Luego pasé a las eliminaciones serias. El seguro de salud conjunto, cancelado. Recibiría una notificación en una semana, quizás menos. Apoderados médicos eliminados. No más acceso a mis archivos. No más decisiones de emergencia. Ese pequeño formulario de poder notarial que ni siquiera leyó antes de firmar hace años, triturado digital y físicamente. Elena bromeó una vez diciendo que yo era como un bibliotecario con rencor, siempre archivando, siempre catalogando. Nunca se dio cuenta del control que eso me daba. No emocionalmente, no socialmente, sino sistémicamente. Borré mis credenciales de acceso de la suite de gestión de personal segura, esa plataforma de auditoría de pensiones que su empresa había adaptado para contratos gubernamentales, construida sobre un código que yo había escrito originalmente para la IA de incorporación de un contratista de defensa. Ella tenía el sentido de los negocios, claro, pero yo tenía la arquitectura y el interruptor de apagado. Empaqueté todos los registros, credenciales, copias legales de mis licencias de arquitectura originales en un sobre sellado y conduje hasta las afueras de la ciudad. Carlos vivía ahora encima de un garaje. Dirigía una discreta consultoría de ciberseguridad para ricos paranoicos y directores ejecutivos caídos en desgracia. Me debía 2 favores. Estaba a punto de cobrar ambos. Llamé una vez. Abrió la puerta con una camiseta que decía «Problemas reales de usuario». «Javier», dijo, un poco sorprendido. «No esperaba volver a verte hasta el apocalipsis». «Casi», le dije entregándole el sobre. Lo abrió. Silbó por lo bajo. «Oh, tío, ¿es esto lo que creo que es?» «Sí, la puerta trasera que construimos en esa plataforma de auditoría. Lleva 3 años ejecutando la beta pública con ella. Todo sigue ligado a mis credenciales». Carlos se rascó la cabeza. «¿Y quieres que la cierre?» «Todavía no, solo prepárala». Le miré a los ojos. «Actívala mañana, 9:07 en punto, hora del este». Dudó. «¿Estás seguro?» «Estoy cansado de ser un cimiento que nadie reconoce». Carlos asintió lentamente. «Una vez que haga esto, no será sutil». «Cuento con ello». Nos dimos la mano. No hubo nada sentimental en ello, solo reconocimiento. De vuelta, me detuve en un guardamuebles. Dentro, una caja de documentos que Elena nunca supo que existían, etiquetados por año, con pestañas codificadas por colores, un rastro de papel que ella nunca pensó que importaría, porque yo no importaba. Una vez dijo, «No sabes cómo funciona el mundo moderno». Pero aquí está la cosa. Tenía razón. No sabía cómo funcionaba su mundo, porque yo lo había construido, y ahora estaba saliendo de él como un hombre que abandona un edificio en llamas, con calma, con confianza, mientras la dueña todavía sorbía vino en el piso de arriba. A la mañana siguiente, mientras el olor a tostada quemada flotaba en el aire y ella sorbía de una taza que decía «Energía de jefa», Elena se unió a su llamada semanal general. Cámara encendida, sonrisa aplicada como pintura de guerra. «Mi marido», gorjeó, sus ojos recorriendo la cuadrícula de empleados remotos al estilo Brady Bunch. «Cree que me va a dejar». Hizo una mueca de falsa tristeza. «Aparentemente, la mudanza llega hoy». Resopló. «Debería hacer galletas o algo, despedirlos con una pequeña cesta de regalo. Gracias por tus servicios, fantasma de un hombre que una vez conocí». Estallaron las risas. Un gerente junior incluso aplaudió. Elena se recostó en su silla, triunfante. Lo que no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que en ese preciso momento yo estaba sentado frente a un notario público, finalizando la entrega de una escritura de propiedad. La casa de mi difunto hermano, Elena, nunca me había oído hablar de ella. Para ella, mi familia comenzaba y terminaba con la que ella gestionaba. Había pasado años manteniéndola en secreto.
Los servicios públicos siempre estuvieron a su nombre. Los impuestos canalizados a través de una sociedad fantasma. La casa era humilde, pero remota, y lo que es más importante, invisible para sus hojas de cálculo. El notario me deslizó la última página. Firmé, lento y seguro. ¿Necesita que certifique algo más?, preguntó. Solo esto, dije colocando una segunda carpeta sobre la mesa. Estaba marcada con un grueso rotulador rojo, 1994-2009. Esos años importaban. Fue cuando Elena estaba ascendiendo en la escala, luchando, como le gustaba llamarlo. La verdadera historia. Se apoyaba en mis hombros, usando mi autorización de seguridad, mi acceso, mis credenciales, mientras yo archivaba los papeles en silencio, como un glorificado administrativo con una pensión militar. Cargué la caja en el asiento del copiloto, con cuidado de no doblar las páginas. Luego conduje hasta una oficina en el centro escondida entre un dispensario de cannabis legal y un quiropráctico que prometía una curación profunda. La placa exterior decía Montero y Asociados. Montero me recibió él mismo. Llevaba la misma chaqueta de tuit de siempre, obstinadamente pasada de moda, al igual que su obsesión por el papel sobre lo digital. Finalmente, ¿estás listo?, preguntó. Asentí y coloqué la caja sobre la mesa. La abrió y sonrió sombríamente. ¿Lo guardaste todo? Por supuesto que sí, dije. Incluso la que ella falsificó. Él levantó una ceja. Metí la mano y saqué una sola hoja laminada. Una autorización de trabajo para una habilitación de seguridad gubernamental. Firmado, Elena Serrano. Excepto que la letra no era la suya, era la mía. Ella dictó. Yo lo rellené. Dijo que era temporal, solo para ayudarla a empezar. Montero leyó la letra pequeña. Esto enlaza directamente con la IP de la plantilla segura y fue archivado bajo tu cadena de mando. Nunca fue eliminado. Montero exhaló. Javier, esto no es un caso de divorcio. Esto es propiedad, responsabilidad. Estamos hablando de dientes de verdad. Lleva años mordiendo, dije secamente. Ahora algo muerde de vuelta. Lo dejé con el archivo, la caja y un acuerdo de confidencialidad que él mismo había redactado 3 años antes, por si acaso. Se rió cuando lo firmamos por primera vez. Eres demasiado metódico, había dicho. No estaba siendo metódico, estaba preparado. Mientras Elena se reía en Zoom, burlándose de un hombre que creía demasiado blando para marcharse, su andamiaje legal ya había comenzado a derrumbarse. Pero lo que pasa con los andamios es que cuando caen, no gritan, simplemente se pliegan en silencio, eficientemente. Y yo no estaba reaccionando. Estaba ejecutando el plan. El ascensor hasta el piso 15 de Calder y White se movía como melaza, tarareando una melodía que solo los burócratas amarían. Llevaba una carpeta negra bajo el brazo, gastada, pero ordenada, del tipo que nunca parece importante hasta que ya ha sido abierta en un tribunal. La recepcionista no hizo preguntas. Vio mi nombre en la lista de citas y se levantó para abrir la puerta de cristal esmerilado. El señor Calder está listo para recibirle, dijo tratando de no mirar la carpeta como si tuviera dientes. Dentro, el aire olía a cedro y a costosos retrasos. Helio Calder estaba junto a la ventana, agitando un vaso de agua mineral como si estuviera audicionando para un anuncio de productos farmacéuticos. Era el arquitecto legal original de Elena, astuto, respetado, y el tipo de hombre que podía redactar un acuerdo prenupcial que hiciera que la infidelidad sonara como una cláusula en un contrato de arrendamiento. Nos dimos la mano, sin charlas triviales. Me indicó una silla. Dijiste que esto era urgente. Dejé la carpeta sobre su escritorio. Tú le ayudaste a construir el andamio. Este es el moho dentro de las paredes. La abrió. Sus pupilas se contrajeron. La primera página era la licencia de integración, mi firma fechada antes de que su empresa fuera pública. La segunda página era el memorando interno de mi antiguo empleador, confirmando que el algoritmo era propietario. La tercera página,
una cadena de correos electrónicos de su cuenta, reenviando ese mismo marco a un contratista de desarrollo en el extranjero. Jesús, murmuró. Usó esto para lanzar Secure Roster con mi acceso, bajo mis credenciales, dije. Yo era el guardián. Ella era la que agitaba la antorcha a través de los barrotes. Calder pasaba las páginas más rápido ahora. Planos técnicos, registros de autorización, una copia de la certificación de cumplimiento de la DCA presentada a mi nombre. Dijo que el software de auditoría estaba en beta. Balbuceó. No es beta si ya estás facturando 6 cifras por él. Se reclinó con la garganta apretada. Javier, esto no es solo un matrimonio que implosiona. Esto es fraude de propiedad intelectual, posiblemente espionaje si la empresa de desarrollo offshore no desinfectó sus propios servidores. No parpadeé. Esa es tu parte de la que ocuparte. Me miró fijamente. No te estás marchando sin más. Estás lanzando una granada y saliendo tranquilamente del radio de la explosión. Sonreí levemente. No, finalmente estoy en la zona cero, mientras la persona que quitó el seguro finge que era un regalo de fiesta. Calder cerró la carpeta lentamente como si pudiera incendiarse. ¿Entiendes lo que esto podría costarle? Podría perderlo todo. Su licencia, sus socios, quizás incluso enfrentar cargos federales. Asentí. Lo entiendo exactamente. Suspiró. ¿Por qué ahora? Porque me pidió que desapareciera, dije. Y no hago nada a medias. No discutió, solo pidió una copia de los registros de metadatos. Le entregué una memoria USB, sin amenazas, sin voces alzadas, sin ultimátums dramáticos, solo 2 hombres en una oficina intercambiando papel por consecuencias. Mientras Elena preparaba otra publicación inspiradora en LinkedIn sobre liderar en medio del caos, el caos ya había fichado y estaba revisando su calendario. Es curioso, siempre decía que yo era demasiado cauteloso, demasiado obsesionado con los y sí, pero lo que pasa con la gente como yo es que no olvidamos lo que tocamos, simplemente esperamos hasta que importe. Exactamente a las 6:57 am, un camión de mudanzas retumbó por la entrada, flanqueado por 2 operarios con polos azul oscuro sorbiendo cafés de gasolinera y riéndose de un mapache que había atacado al gato de alguien. Elena, descalza, en pijama de seda, abrió las persianas y entrecerró los ojos como si el sol la estuviera incomodando personalmente. Se paró en lo alto de las escaleras con el rímel corrido por lo que sea que hubiera visto borracha hasta desmayarse la noche anterior. ¿Quién demonios son ellos? Yo ya estaba abajo, tranquilo, vestido, con la mochila cerrada. Asentí al jefe de la mudanza y señalé el armario del pasillo. Ese está vacío. Arriba, armario principal, habitación de invitados, trastero, bajo las escaleras. Él hizo un pequeño saludo con 2 dedos. Entendido. Elena bajó las escaleras furiosa con los brazos cruzados. Me estás tomando el pelo. ¿De verdad contrataste a una mudanza? Se detuvo en seco cuando llegó al rellano del 2.º piso y lo vio. Mi lado del armario vacío, perchas desnudas, estantería vacía. Ese viejo galán de noche de madera que siempre odió, desaparecido. Vaya, se burló. Así que es real, realmente lo estás haciendo, huyendo. No respondí. Solo dejé una llave de plata de la casa en la isla de la cocina junto a un sobre sellado de 9/12. Lo empujé hacia adelante como una factura final. Bien, espetó. Diviértete jugando al llanero solitario en tu pequeña y triste fantasía de cabaña. Solo no vuelvas arrastrándote cuando te des cuenta de que tu pensión no te comprará una personalidad. Cogió su teléfono, ya componiendo el mensaje sarcástico para quienquiera que todavía tolerara su marca de caos autocomplaciente. Entonces se dio cuenta del sobre. ¿Qué es esto?, preguntó entrecerrando los ojos. Documentación, dije ya caminando hacia la puerta. ¿De qué? Se rió rompiendo el sello sin esperar. Tu último testamento y lamento sin respuesta. Dentro encontró páginas pulcramente formateadas, con marca de tiempo,
haciendo referencia a su uso de mis antiguos contactos del Departamento de Defensa para asegurar reuniones iniciales para su consultora emergente, correos electrónicos, registros de inicio de sesión, memorandos internos que se había copiado a sí misma desde mi portátil mientras yo estaba hospitalizado en el 2008 con diverticulitis. Un documento destacaba, resaltado en amarillo intenso. No reenviar. Contiene registros de contacto de subcontratistas de defensa privilegiados. La nota adjunta de mi puño y letra era simple. Una vez dijiste que construiste tu red desde cero. Fui generoso al dejarte creerlo. Dejó caer la página como si le quemara. Javier, me llamó con una grieta en la voz. Esto no es gracioso. Me detuve en la puerta. Me giré una vez. No empaqué nada que no fuera mío. Y no lo hice. No solo la ropa o las herramientas o los metales cálidos que una vez intentó donar sin preguntar. Me refería a la verdad. Se quedó allí, helada, rodeada por el sonido hueco de las cajas de cartón siendo cerradas con cinta adhesiva, como si las propias paredes estuvieran siendo embargadas. Aún no lo entendía. Para ella, se trataba de un hombre que dejaba un matrimonio. Aún no se había dado cuenta de que me estaba eliminando por completo de su narrativa, la historia que se contaba a sí misma, aquella en la que ella era la fundadora brillante, la estratega sin ayuda, la reina de su propio imperio. Esa historia acababa de perder a su escritor fantasma. Su teléfono sonó a las 9:06 a.m., justo cuando entraba en la oficina con un café con leche en una mano y su habitual suficiencia en la otra. Apenas había terminado su publicación performativa de A tope con la jornada en Instagram cuando el asunto del correo electrónico le golpeó la bandeja de entrada como un ladrillo. Urgente. El CEO necesita verte inmediatamente. Sin emoticonos sonrientes, sin frases educadas, solo una instrucción fría. Inclinó la cabeza, molesta, y murmuró: «Reina del drama», por lo bajo, y se pavoneó más allá de la recepción. Pero la recepcionista no la miró a los ojos. Esa fue la primera grieta. La segunda, las puertas del ascensor, no la saludaron con el habitual ping. Se abrieron con dificultad, como si estuvieran cansadas de ayudarla a ascender. Para cuando llegó al piso 19, sus tacones de repente le parecieron 2 tallas demasiado pequeños. La suite ejecutiva estaba en silencio absoluto. Normalmente el zumbido de los teclados y las risas pasivo-agresivas llenaban el espacio. Ahora, solo silencio y el bajo sonido de alguien imprimiendo algo una y otra vez. Elena entró en la oficina de paredes de cristal. El CEO, el señor Bray, no levantó la vista. Estaba mirando una sola hoja de papel sobre su escritorio con las manos cruzadas, los labios apretados. Sobre la mesa, un documento que no había visto en casi una década. El acuerdo de licencia de Secure Roster, pero esta llevaba la firma de aprobación original, Javier Fuentes. Sintió que el calor le subía por el cuello. «Toma asiento», dijo Bray. No era una oferta, era una orden. Se sentó con cuidado de no derramar el café, de repente insegura de si debía siquiera sostenerlo. Él deslizó el papel una pulgada hacia adelante. «Explica esto». Ella bajó la vista, reconoció las etiquetas de metadatos en la esquina. Sabía exactamente qué eran. Intentó mantener la voz firme. «Eso es de los primeros días», dijo. Javier ayudó a ponerlo en marcha. Estaba de acuerdo. Lo acordamos. Bray levantó una ceja. ¿Quieres decir que aprobó el lanzamiento de una herramienta de cara al cliente construida con algoritmos de nivel de autorización de seguridad patentados sin el consentimiento de su empleador? Ella tragó saliva. Fue mutuo. Sabía que necesitaba impulso. No era gran cosa en ese momento. ¿Y ahora? Su voz vaciló. Ahora acaba de irse. Bray se levantó. El departamento legal está revisando todo. Recursos Humanos está extrayendo los registros de datos. Si hay el más mínimo indicio de incumplimiento, congelaremos todos los contratos vinculados a esta plataforma. Ella parpadeó. Pero las auditorías, los pilotos,
Esos están activos. Bray no se inmutó. Entonces, más te vale esperar que esas auditorías estuvieran limpias, porque el nombre en este formulario no es el tuyo. Abrió la puerta e hizo un gesto hacia ella. Se pondrán en contacto contigo. Afuera, Elena se quedó helada en el pasillo. Al final del corredor, vio a dos representantes de RRHC, conectando una memoria USB al servidor de cumplimiento. Uno de ellos susurraba, el otro asentía sombríamente. Se giró para irse, pero no sin antes ver su propio reflejo en el cristal. Por primera vez, la mujer que se enorgullecía de no pestañear jamás bajo presión, parecía alguien a segundos de olvidar su propio nombre. Elena siempre había creído que Javier era su nota al pie. Silencioso, olvidable, inofensivo. Ahora estaba aprendiendo lo que sucede cuando una nota al pie se convierte en una nota al pie, con una columna vertebral legal y una carpeta llena de recibos. Y lo aterrador era que este era solo el primer documento. A las 6:44 p.m., Elena estaba sentada en la parte trasera de un Uber, en silencio. Por una vez, viendo su correo electrónico actualizarse como una máquina tragaperras amañada para tocar fondo. El mensaje llegó con el tipo de asunto que aniquila las bonificaciones. Aviso: acceso federal suspendido en espera de investigación. El cuerpo del correo electrónico era peor. Todas las plataformas relacionadas con Secure Roster están temporalmente deshabilitadas en espera de una revisión de cumplimiento multiagencia. Su acceso a las bases de datos federales queda revocado con efecto inmediato. La violación del uso de propiedad intelectual y los términos de licencia bajo la sección 1832 del título 18 del Código de los Estados Unidos está bajo revisión preliminar. Apenas procesó el resto. Podría haber estado escrito en código Morse a través de un megáfono. Su teléfono vibró de nuevo. Socio 1. Pausamos nuestra participación hasta que el departamento legal confirme la exposición. Socio 2. Con efecto inmediato, considere nuestro contrato congelado. Socio 3. Sin mensaje, solo una respuesta automática. Y luego un cliente. Consejo Conjunto de Seguridad de la Fuerza Laboral. Asunto: consulta urgente. Licencia y cadena de custodia de Secure Roster. Solicitud: por favor, proporcione prueba de autorización legal antes del cierre de negocio del viernes. Miró alrededor del Uber como si alguien fuera a gritar ¡inocente! Pero era Julio, y esto no era una broma. Llamó a su asistente, sin respuesta. Llamó a Bray, directamente al buzón de voz. Luego abrió su carpeta de seguros, una antigua que Javier solía gestionar cuando todavía se ocupaba de las aburridas cosas de adultos. Buscó hasta que lo encontró. Propiedad: Cabaña del Lago, Woodlands. Sus manos temblaron ligeramente mientras introducía la dirección en el GPS. 2 horas más tarde, llegó a un camino de grava junto a un lago tranquilo y cristalino. La cabaña estaba escondida entre los pinos, tal como mostraba la carpeta. El humo no salía de la chimenea. Las ventanas solo reflejaban árboles y cielo. Salió, sus tacones crujiendo en la grava. Caminó hasta el porche. Llamó. Nada. Javier, nada más que el canto de los pájaros. Probó la puerta, cerrada. Miró por la ventana, vacía, no solo intacta, desocupada. Justo en ese momento, un hombre al otro lado del agua le hizo un gesto desde su muelle. Camisa de franela, rostro curtido. ¿Buscas a Javier?, gritó. Ella asintió, gritando en respuesta. Sí, está aquí, ¿verdad? El hombre negó con la cabeza. Se fue esta mañana. Dijo que vendrías. Dijo que sería demasiado tarde. Su pecho se apretó. Dijo: ¿a dónde? No hizo falta. Dijo que nunca encontrarás la siguiente. Sonrió. No con crueldad, solo como alguien que conoce un secreto que tú no conocerás. Se quedó allí, el viento en sus cabellos, los brazos flácidos a los costados, mirando una cabaña que no contenía nada, excepto el eco de su fracaso. De vuelta en su coche, abrió de nuevo su correo electrónico. 13 nuevos mensajes, todos alarmas rojas, todos desmoronándose.
Sin respuesta de Bray, sin apoyo de los socios, y Javier había pasado de ser un fantasma a un mito. El aislamiento no llegó de golpe. Apareció en llamadas sin respuesta, en bandejas de entrada llenándose de un lento veneno legal y en extraños haciendo señas al otro lado de un lago, diciendo: «Llegas demasiado tarde». Todavía no sabía cuán profundo era esto, pero por primera vez se dio cuenta de que Javier nunca se había ido. Simplemente se había estado retirando pieza por pieza, como una marea que retrocede tan lentamente que olvidas lo lejos que llega, hasta que no queda más que arena seca y agrietada bajo tus pies. Elena no había llamado a su hija en semanas, no realmente. Había enviado el ocasional mensaje de grupo pasivo-agresivo. «Feliz día del padre LOL», como si todavía estuviera moderando un concurso de televisión y no dilapidando su reputación por ambos extremos. Pero esta noche, mientras el peso de las auditorías pendientes, los socios que huían y el departamento de trabajo que ahora revisaba los métodos de adquisición históricos, comenzaba a apretarla como un puño que se cierra, se quebró. Miró su lista de contactos durante un minuto entero, luego presionó llamar. La hija respondió a la segunda sonería. «¿Mamá?» Elena ni siquiera se molestó en las formalidades. «Está arruinando mi vida». Su voz se rompió a mitad de la frase. «Tienes que hacer que pare. Por favor, solo háblale. Dile que no quería que esto fuera tan lejos». Hubo una larga pausa. No del tipo que invita al consuelo, del tipo que señala una recalibración, como si tu hija se diera cuenta de que ya no te ve como antes. «Mamá», dijo la hija con cuidado, «leí tus mensajes». «¿Qué?» «Los del año pasado y de esta primavera, cuando le dijiste a la tía Carol que él estaba emocionalmente muerto y que probablemente solo esperaba que su descuento militar muriera con él». Elena parpadeó. «Era una broma, Lena. ¿Era una broma cuando me dijiste que no lo llevara a la graduación?» «Estaba frustrada, vale. Yo lo llevaba todo. Él solo estaba allí, sin hacer nada, flotando por la vida mientras yo construía algo real». Otra pausa, más fría, más dura. «No, mamá, construiste algo sobre él. Usaste su autorización de seguridad, su código, sus amigos, y luego te burlaste de él cuando dejó de hablar de ello. Y ahora que está en silencio, realmente en silencio, ¿quieres que alguien traduzca ese silencio de nuevo en misericordia?» Elena se sentó. Sus piernas simplemente cedieron. Estaba enfadada, estaba cansada. Dijo débilmente: «¿No sabes lo que es vivir con alguien que simplemente se desconecta?» «Sí, lo sé», dijo la hija, cortándola. «Lo vi desconectarse mientras tú hablabas por encima de él en cada cena. Te reías de él delante de los invitados. Rodabas los ojos cada vez que ofrecía ayuda. Lo vi todo. ¿Crees que no me di cuenta?» La voz de Elena se derrumbó en algo casi infantil. «¿Pero es tu padre?» «Exactamente», dijo la hija. Y por primera vez en mucho tiempo, creo que finalmente empezó a actuar como tal. No con crueldad, simplemente harto. Luego la línea se cortó, sin clic, sin adiós, solo el suave zumbido de la finalidad. Elena se quedó allí mirando la copa de vino vacía en su mano. No era solo el negocio que se desmoronaba, no era solo la silenciosa represalia de Javier. Era la voz de su hija, firme, implacable, no enfadada, solo resuelta. El último hilo se había roto. Nadie vendría a arreglar esto por ella. Ninguna hija lo suficientemente leal como para suplicar a papá por la paz. Ningún asistente protegiendo su calendario. Ninguna empresa para lavar su reputación a través de una investigación interna. Solo ella, y el débil sonido del silencio, convirtiéndose en algo permanente. La oficina estaba casi vacía cuando llegó el correo electrónico. Su equipo había recibido instrucciones de trabajar a distancia hasta nuevo aviso. Se dijo a sí misma que era solo una precaución, una forma de ganar tiempo mientras el departamento legal reparaba las brechas. Pero la verdad era más simple.
Nadie quería estar cerca de un barco que se hunde cuando el casco empieza a crujir en voz alta. A las 7:12 p.m. su bandeja de entrada sonó una vez. Solo una vez, de Calder y Asociados. Asunto. Reenviado, en nombre de J. Fuentes. Adjunto. Compliance Backup Durable 4.zip. El cuerpo del correo electrónico tenía 2 líneas. Siempre dijiste que yo no contribuía. Acabo de hacerlo. El doble. Su mano se cernió sobre el ratón. Por un momento debatió si borrarlo, enterrarlo en la papelera y fingir que nunca lo había visto. Pero la curiosidad tiene su propia gravedad. Hizo clic. El archivo .zip se descomprimió lentamente. El ventilador de su ordenador zumbó como si supiera lo que se avecinaba. Dentro, una serie de carpetas fechadas, indexadas, etiquetadas con precisión militar. Contactos referencia, formularios habilitación seguridad, usados, sellos facturas, inicio, contratos registros, transferencia, código offshore, comunicaciones internas señaladas por Javier. Cada una se abrió a un torrente de documentos, capturas de pantalla con marca de tiempo, hojas de cálculo formateadas, memorandos, fragmentos de audio, incluso una grabación de pantalla de Elena hace 6 años, burlándose de Javier durante una llamada de personal. No es lo suficientemente experto en tecnología como para saber lo que usé. Cree que su pequeño algoritmo todavía está encerrado en alguna bóveda del gobierno. Es adorable. Su propia voz, su propio rostro. Su estómago se convirtió en hielo, pero la última carpeta la detuvo en seco. Aprobaciones. Subvenciones vinculadas. A estatus militar. La abrió y allí estaba. Un desglose de los contratos federales exactos que su empresa había conseguido a través del acceso para veteranos al que Javier nunca había consentido formalmente. Adjunta, una declaración jurada firmada por Javier. La no participación y el incumplimiento de uso. Sellada, verificada, con fecha de hace 4 días. Había esperado, no impulsivamente, no emocionalmente, no con ira, con cálculo. Levantó la vista hacia la ventana de la oficina. Las luces de la ciudad deberían haber sido tranquilizadoras. En cambio, parecían distantes, extrañas, como si pertenecieran a la historia de otra persona. Revisó su teléfono, sin cobertura, sin wifi. La red estaba desconectada. El departamento de cumplimiento había restringido su dispositivo como parte del protocolo. Un pequeño mensaje en la parte superior parpadeó. Acceso suspendido, en espera de revisión. Se levantó demasiado rápido, agarrándose al borde del escritorio. Todo se sentía más pequeño. Las paredes, el aire, su propia respiración. Elena siempre había imaginado su caída, si alguna vez llegaba, como algo ruidoso, dramático, paparazzi, miembros del consejo gritando, quizás una demanda que pudiera convertir en una charla TED de regreso. Pero esto era peor. Esto era silencioso. Esto era sofocante. Nadie gritando, nadie llamando a su puerta, solo carpetas, pruebas, sistemas que no controlaba. Un hombre que solía pasar desapercibido entre los muebles, ahora orquestando su borrado profesional con la gracia de un cirujano. Se susurró a sí misma. No es real, no es real. Pero lo era. Cada archivo, cada favor, cada contribución silenciosa que había desestimado. Javier no había desaparecido, la había documentado, y ahora, por fin, estaba leyendo las notas al pie. La casa estaba quieta, del tipo de quietud que hace que incluso las tablas del suelo parezcan avergonzadas de crujir. Elena no había estado en casa en 3 días. No, realmente, había estado viviendo en hoteles, en brazos de amigos, en sofás prestados, persiguiendo llamadas, evitando titulares, viendo su nombre disolverse de los comunicados de prensa como tinta seca. Pero esta noche regresó. La luz del porche estaba apagada. El jardín, descuidado. La entrada principal, una vez perfectamente cuidada, ahora parecía el umbral de la ruina de otra persona. A sus pies,
Justo dentro de la contrapuerta había un solo sobre de Manila, sin sello, sin dirección de remitente, solo su nombre escrito con la letra de Javier. Su respiración se cortó. Lo abrió lentamente, casi ceremoniosamente, como si pudiera detonar. Dentro, un cheque de 6 cifras, emitido no desde la cuenta personal de Javier ni de ningún fondo conjunto, sino del Departamento de Supervisión Interna, a nombre de Javier Fuentes. Línea de memo. Honorario por cumplimiento confidencial de activos. Sus ojos se congelaron. Un crujido de papel se movió detrás de él. Una última nota, una pequeña tarjeta cuadrada sin saludo, solo unas pocas líneas pulcramente impresas. Me pediste que desapareciera, así que lo hice, y me llevé las paredes conmigo. Sus rodillas cedieron. Se sentó en el frío suelo de baldosas de la entrada, agarrando la tarjeta como si se pudiera razonar con ella. Esto no era venganza. La venganza habría sido más desordenada, más ruidosa. Esto era sustracción, eliminación, el silencio convertido en un arma con precisión quirúrgica. Se levantó lentamente con las piernas temblando, caminó hasta la cocina, solo para encontrar que la cafetera, su sartén de hierro fundido, su silla, todo había desaparecido. Incluso la vitrina enmarcada con sus cintas de la Armada había sido cuidadosamente retirada. El cuadrado sin polvo en la pared era ahora la única prueba de que alguna vez había existido. Le golpeó de repente. Él no se había ido de la casa. Se había extraído de ella, sistemáticamente, como un hombre que se retira de una zona comprometida, asegurándose de que nada vital cayera en manos enemigas. Y ahora había dado el último paso, borrando incluso la narrativa de que alguna vez había necesitado luchar contra ella por algo. Gritó, un sonido crudo, gutural, que arañó las paredes de yeso y rebotó inútilmente por el pasillo. Nadie respondió. Los vecinos habían dejado de pasar a verla hacía mucho tiempo. La hija había dejado de llamar. Su asistente se había desconectado después de ser citada. El grito se desvaneció en la nada, como todo lo demás. A kilómetros de distancia, bajo un cielo naranja pálido, Javier estaba sentado al borde de un lago tranquilo. Una brisa soplaba entre los árboles. Su café humeaba suavemente. No sonrió. No se regodeó. Simplemente observaba las ondas en el agua, lento, paciente, imperturbable. No hubo titulares, ni confrontación final, ni gran monólogo, solo el sonido de una vida corregida. Y por primera vez, en mucho, mucho tiempo, la ausencia de ruido se sentía como paz. M.